Atención, porque lo que parecía un conflicto familiar relegado al pasado vuelve a estar en el centro del huracán mediático y esta vez con consecuencias legales. Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores deberán presentarse ante la justicia el próximo lunes como testigos en un procedimiento judicial que promete intensificar, aún más, la tensión que desde hace años protagonizan madre e hija. En esta ocasión, no se trata de rumores o filtraciones en la prensa rosa, sino de una denuncia formal interpuesta por la joven Rocío Flores contra la productora que realizó el documental televisivo que removió los cimientos del universo mediático en 2021. Rocío, contar la verdad para seguir viva. Según ha revelado un conocido portal digital, el motivo de la citación judicial es una presunta vulneración de derechos fundamentales relacionados con la privacidad de la hija de Antonio David Flores cuando aún era menor de edad. En los documentos que sustentan la demanda, se sostiene que la empresa audiovisual, la misma responsable de producir varios de los contenidos más polémicos de la televisión reciente, habría utilizado, de manera indebida, una serie de archivos judiciales que incluían sentencias, informes de psicólogos, atestados policiales y seguimientos realizados por instituciones públicas encargadas de la supervisión de menores con conductas delictivas. Todo ese material fue supuestamente mostrado al público sin contar con la autorización expresa de la implicada, quien en aquel entonces no había alcanzado la mayoría de edad. La demanda también apunta a la existencia de una posible intencionalidad comercial detrás de esta exposición pública de datos confidenciales, ya que el documental logró cifras récord de audiencia, superando en algunos episodios los 3 millones de telespectadores y generando importantes beneficios económicos a través de publicidad. La acusación sostiene que Rocío Carrasco habría sido la persona que, de forma directa, entregó esta documentación privada a la productora, lo que la convierte en una figura clave dentro del proceso, no solo como testigo, sino como posible corresponsable de la presunta infracción legal. Sin embargo, lejos de desvincularse del caso o guardar silencio, Carrasco ha optado por defender abiertamente a la productora, alineándose con sus responsables y argumentando que, en el momento en el que se difundió la información, ella contaba con el consentimiento legal necesario al ejercer como representante legal de su hija menor. Desde su postura, no se habría producido ningún acto ilícito, y sostiene además que parte de ese contenido ya había sido previamente compartido por otros medios de comunicación, como Vanitatis, lo que, según su defensa, debilitaría la acusación al perderse el carácter exclusivo de la divulgación. No obstante, la denuncia presentada por Rocío Flores va más allá del simple malestar personal. Se basa en una acusación formal de revelación de secretos, tipificada en el Código Penal como un delito, y considera que, dada la naturaleza especialmente sensible de la información divulgada y la edad de la afectada en el momento de los hechos, existe un agravante claro. Por ello, la joven solicita una compensación económica que asciende a 1 millón de euros, alegando no solo la invasión de su intimidad, sino también el sufrimiento emocional y el daño psicológico que todo esto le habría causado. Además, la demanda insiste en que la productora habría actuado movida por el afán de obtener un rédito económico, utilizando el testimonio de Carrasco como reclamo principal para generar una ola de interés mediático y audiencias millonarias, sin importar las consecuencias personales para las personas involucradas. Lo que está a punto de suceder en los tribunales españoles no puede entenderse como un simple capítulo más dentro del extenso y doloroso conflicto familiar entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores. Lo que se avecina es, en realidad, un proceso judicial que trasciende con creces el ámbito privado para adentrarse en cuestiones fundamentales del sistema democrático, como la protección de los derechos fundamentales, la legalidad en la difusión de información sensible y el papel, cada vez más cuestionado, que desempeñan los medios de comunicación en la vida íntima de las personas. Este caso, que ha capturado durante años la atención del público debido a la fuerte carga emocional y mediática que arrastra, se convierte ahora en una batalla legal donde no solo se dilucidará si existieron responsabilidades penales o civiles, sino también en qué medida los medios pueden apropiarse de vivencias personales para construir productos televisivos de éxito. En el centro de esta disputa se encuentra una acusación concreta: la supuesta revelación ilícita de documentos judiciales confidenciales pertenecientes a Rocío Flores, cuando todavía era menor de edad, en el marco del documental emitido por la productora La Fábrica de la Tele, conocido popularmente como Rocío, contar la verdad para seguir viva. En dicho contenido, que generó una conmoción nacional y un profundo debate social, se difundieron, según la demanda interpuesta,
extractos de sentencias judiciales, informes psicosociales, atestados policiales y documentación relativa a procedimientos que deberían haber permanecido reservados por su naturaleza sensible y por estar relacionados con la protección de una menor. Esta revelación de datos privados, sin autorización expresa, ha sido calificada por los abogados de Rocío Flores como una vulneración grave del derecho a la intimidad, una violación del principio de protección del menor y un presunto delito de revelación de secretos, agravado por la amplia difusión que tuvo a través de un canal de televisión de gran alcance, llegando a superar en algunos episodios los 3 millones de espectadores. Lo que añade aún más complejidad a este caso es el papel que habría desempeñado Rocío Carrasco, madre de la demandante, quien, según consta los documentos judiciales, habría sido la persona que proporcionó dicha documentación a la productora. Lejos de desmarcarse del caso o tomar una postura neutral ante una denuncia que afecta directamente a su hija, Rocío Carrasco ha optado por respaldar públicamente a los responsables del documental, acudiendo también como testigo a favor de la defensa. Su argumento, según ha trascendido, se basará en que todos los contenidos difundidos contaban con su consentimiento expreso, en su calidad de madre y, por tanto, antigua representante legal de su hija. No obstante, esto abre otro debate no menos relevante. ¿Puede una madre autorizar, años después, la difusión pública de información que afecta a una menor sin el consentimiento de ésta ya en edad adulta? ¿Dónde termina el derecho de una persona a contar su historia y dónde comienza el derecho de otros a que partes de esa historia no sean utilizadas con fines públicos o comerciales? La expectación mediática ante este juicio es, por todo lo anterior, enorme. No solo porque involucra a dos personas ampliamente conocidas y cuyas vidas han sido objeto de atención constante en la televisión, en revistas y en redes sociales, sino porque, además, pone en jaque a una de las productoras más influyentes del panorama audiovisual español. En el banquillo no solo estará la relación materno-filial, ya visiblemente deteriorada y transformada en espectáculo durante años, sino también una forma concreta de hacer televisión basada en la dramatización de lo íntimo, en la exposición emocional sin filtros y en el aprovechamiento del dolor como materia prima para captar audiencia. Las consecuencias de lo que determine el juez van más allá del ámbito penal o civil, ya que podrían transformar, de manera profunda, las dinámicas de producción de contenido en el futuro. Si el fallo da la razón a Rocío Flores, se establecería un precedente peligroso para las productoras, que se verían obligadas a repensar con cautela cada paso cuando se trate de información privada, especialmente vinculada a menores o procesos judiciales. Ahora bien, incluso si la sentencia no concluyera en una condena, el proceso en sí ya ha abierto una puerta que no podrá cerrarse fácilmente. La de un debate social ineludible sobre el poder de los medios y el precio que se paga cuando se convierte en espectáculo lo que debería permanecer en el ámbito del cuidado, del respeto y de la protección. El caso Carrasco Flores es un espejo de hasta qué punto la televisión ha cruzado límites éticos y ha normalizado dinámicas de explotación emocional, bajo la apariencia de documental, testimonio o verdad revelada. Se argumenta que el objetivo era visibilizar una situación de violencia, generar conciencia, abrir un espacio de comprensión pública. Pero las víctimas secundarias, aquellas cuya voz no fue tenida en cuenta o cuya intimidad fue sacrificada en el altar de la audiencia, también existen y reclaman ahora justicia. El proceso judicial que se avecina no solo plantea un desafío técnico para el tribunal encargado de dirimir si existió una infracción legal específica en cuanto a la divulgación indebida de información confidencial, sino que abre una compleja reflexión sobre el uso y abuso de las historias personales en el ámbito mediático y la industria del entretenimiento. En este caso particular, lo que está en juego no es únicamente la posible vulneración de derechos de una menor de edad, sino la manera en que una narrativa íntima y familiar puede ser convertida en un producto televisivo con una finalidad más amplia que trasciende la mera exposición testimonial. El relato de Rocío Flores ha sido empleado, según la acusación, como una herramienta dentro de un entramado comunicativo que busca legitimar una versión concreta de los hechos, posicionar a ciertos actores en un escenario favorable y, por supuesto, generar un retorno económico significativo para la productora responsable. La dimensión ética de esta cuestión resulta crucial porque nos invita a cuestionar en qué medida es lícito, o incluso moral, utilizar el sufrimiento humano, especialmente el de alguien que en el momento de los hechos era menor, como parte de un espectáculo diseñado para captar audiencias masivas y alimentar la maquinaria mediática. No se trata de un caso aislado ni fortuito, sino de un fenómeno que refleja una tendencia más amplia en la que la vida privada y los conflictos personales se transforman en contenidos de consumo inmediato, empaquetados y editados para mantener la atención de millones de espectadores. El documental en cuestión no solo expuso fragmentos sensibles y documentos judiciales que afectan directamente la intimidad de Rocío Flores, sino que además, según la denuncia, lo hizo sin su consentimiento y con el agravante de haberlo hecho cuando ella aún no era mayor de edad.
Esta situación abre una grieta profunda en el debate sobre los límites que deben existir entre el derecho a contar una historia personal y el derecho inalienable de terceros a no ser expuestos o instrumentalizados sin su permiso. En este sentido, la acusación presentada por la joven no solo demanda una indemnización económica sustancial por los daños morales y psicológicos que se le habrían ocasionado, sino que también representa un reclamo simbólico y social. El reconocimiento del derecho a que su vida privada no sea convertida en mercancía y que su historia no sea utilizada para beneficio ajeno sin autorización expresa. El impacto que ha tenido esta causa trasciende la esfera estrictamente familiar para adentrarse en un terreno que involucra derechos civiles fundamentales, la ética en el tratamiento mediático y la regulación de contenidos televisivos que, en muchas ocasiones, bordean la delgada línea entre el periodismo y el entretenimiento sensacionalista. La audiencia masiva que alcanzó el documental, con millones de espectadores y una fuerte repercusión en redes sociales y medios tradicionales, subraya el poder que tiene hoy en día la televisión para moldear percepciones y construir discursos públicos que afectan directamente a las personas involucradas, pero también a la sociedad en general. Este juicio, entonces, representa una oportunidad para que el sistema judicial establezca límites claros y precisos acerca de hasta dónde pueden llegar los medios cuando manipulan o exponen testimonios personales con fines comerciales o estratégicos, y qué mecanismos de protección deben activarse para resguardar la dignidad y los derechos de los individuos afectados. A la vez, este litigio pone sobre la mesa la delicada cuestión de la responsabilidad en el uso de documentos privados y confidenciales. La denuncia indica que parte de esa documentación sensible fue facilitada por la propia Rocío Carrasco, madre de la demandante, lo que añade una capa adicional de complejidad a la disputa. Más allá de la polémica familiar, esta circunstancia plantea preguntas sobre la transparencia, el consentimiento y el control sobre la información que se pone en circulación. ¿Hasta qué punto es legítimo que un progenitor o una figura cercana autorice la difusión de datos privados que afectan a otro miembro de la familia? ¿Cuáles son las responsabilidades legales y éticas que deben asumirse cuando se produce esta transferencia de información hacia productoras o medios? Estas cuestiones invitan a un debate mucho más amplio sobre el equilibrio entre el derecho a la verdad, el derecho a la información pública y la protección de la privacidad individual. La dimensión simbólica del juicio no puede ser subestimada. Lo que se discute va mucho más allá de un conflicto personal o familiar, porque representa un choque cultural entre dos modelos contrapuestos. Uno que ha normalizado la exposición total, la sobreinformación y la mercantilización del drama humano, y otro que reclama un espacio para la protección de la intimidad y la dignidad personal en un mundo saturado de contenidos y narrativas mediáticas. En una época en la que las redes sociales y los medios digitales multiplican la capacidad para divulgar detalles de la vida privada, este caso puede ser un punto de inflexión para establecer nuevos estándares y principios éticos que protejan a las personas de convertirse en objetos de consumo masivo, especialmente cuando están en juego cuestiones sensibles como el bienestar psicológico y emocional de los involucrados. El desenlace de este juicio tendrá un impacto que podría ir mucho más allá de las partes involucradas. Si la justicia determina que hubo una vulneración clara de derechos y que la producción y difusión del documental se realizó sin el consentimiento debido, podría sentar un precedente importante para futuras controversias similares, estableciendo un marco legal más riguroso para el tratamiento de contenidos mediáticos que involucren datos personales y testimonios íntimos. Por otro lado, si se da por válido el proceder de la productora y de quienes facilitaron la información, podría interpretarse como una señal de que la exposición mediática sin límites es tolerada, incluso cuando se pone en riesgo la privacidad y la salud emocional de personas vulnerables. En cualquiera de los escenarios, el proceso judicial actuará como un espejo para la sociedad, reflejando la tensión permanente entre el derecho a la información y la necesidad de respetar la vida privada en un contexto donde la línea entre ambos se ha vuelto cada vez más borrosa. Además, la demanda de una cuantiosa indemnización económica por daños morales y psicológicos no solo representa un intento de reparación material para Rocío Flores, sino que también simboliza un reclamo para que se reconozca el daño profundo causado por la exposición pública sin consentimiento, y para que se genere un mecanismo de disuasión contra futuras prácticas similares en el mundo audiovisual. En este sentido, la cuantía solicitada pone de manifiesto la gravedad con la que la joven y su defensa entienden la vulneración sufrida, y subraya la necesidad de que las empresas y productoras asuman responsabilidad por el impacto que sus contenidos pueden tener en la vida real de las personas, especialmente cuando éstas no participan voluntariamente en la construcción del relato. No menos importante dentro de toda esta compleja trama es la cuestión fundamental del consentimiento y el control sobre la propia historia, un aspecto que se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate contemporáneo sobre los derechos individuales en el ámbito mediático.
En un mundo donde las narrativas se construyen, destruyen y reconstruyen de manera constante, muchas veces sin el consentimiento ni la participación activa de las personas cuyas vidas están siendo expuestas. La capacidad que cada individuo tiene para decidir qué se cuenta de él o ella, cómo se cuenta y en qué contexto se presenta, se erige como un derecho esencial e irrenunciable. Este juicio pone de manifiesto, en esencia, una batalla crucial por ese control narrativo, por la autodeterminación sobre la propia historia personal, una batalla que no puede ni debe ser cedida a intereses comerciales, mediáticos o estratégicos sin una clara y explícita autorización previa. La pérdida de ese control representa, en última instancia, una forma de despojo, un acto que transforma la experiencia humana y la intimidad en mercancía destinada al consumo masivo, reduciendo las personas a simples objetos dentro de un juego mediático que ignora las implicaciones reales y dolorosas que ello puede acarrear. Esta lucha por el control sobre la propia historia es también, inevitablemente, una lucha por la dignidad humana. No se trata solamente de preservar un derecho legal o un principio abstracto, sino de garantizar que las personas no sean utilizadas, manipuladas o explotadas a partir de sus vivencias personales, que sus experiencias no se conviertan en productos editados, manipulados o explotados para generar beneficios económicos o ventajas comunicativas para terceros, sin que medie un consentimiento informado y consciente. La dignidad, en este sentido, está intrínsecamente ligada al respeto por la narrativa individual y a la protección frente a la instrumentalización. Cada historia personal encierra un valor humano profundo que debe ser preservado, y cuando ese valor es subvertido o ignorado, lo que se está vulnerando es el propio núcleo del respeto y la empatía que fundamentan cualquier sociedad democrática y justa. Pero más allá de la esfera individual y del conflicto particular que ha llevado este caso ante los tribunales, el asunto invita a una reflexión mucho más amplia y profunda sobre el tipo de sociedad que queremos construir para el futuro en relación con la privacidad, la justicia y el respeto mutuo. Vivimos en una época en la que la línea divisoria entre lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más difusa, difuminada por la vorágine de contenidos virales, la búsqueda constante de rating y la presión incesante de los medios para captar la atención de audiencias cada vez más fragmentadas y exigentes. En este contexto, las decisiones que tomen los tribunales y la manera en que se resuelva este juicio pueden establecer una pauta fundamental para reafirmar que, pese a las transformaciones tecnológicas y culturales que vivimos, existen derechos inviolables que deben prevalecer y protegerse, sin excepciones ni relativismos. Este caso nos enfrenta a una disyuntiva profunda: elegir entre una sociedad que sacrifica la vida privada en el altar del espectáculo, la viralidad y la rentabilidad económica inmediata, y otra que reconoce la necesidad imperiosa de mantener la protección de los derechos fundamentales, la privacidad y la dignidad de las personas como pilares irrenunciables de la convivencia social. La banalización del sufrimiento y la exposición indiscriminada de la intimidad pueden parecer a corto plazo una estrategia efectiva para captar audiencias y generar ingresos, pero el costo a largo plazo puede ser la erosión de la confianza, la pérdida del respeto mutuo y una cultura mediática cada vez más agresiva y deshumanizadora. Por ello, este juicio es mucho más que un enfrentamiento legal entre una productora y una persona. Representa una oportunidad crucial para que la sociedad entera reflexione sobre los límites que estamos dispuestos a aceptar en la exposición pública de nuestras vidas y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por el entretenimiento en un momento histórico donde las fronteras entre la realidad y el espectáculo parecen diluirse cada vez más. En definitiva, este proceso no solo pone en juego la historia y la privacidad de una joven, sino que simboliza una encrucijada para toda la sociedad en la que debemos decidir qué tipo de valores queremos preservar. Nos obliga a repensar la relación entre los medios de comunicación y la ciudadanía, y a preguntarnos hasta qué punto queremos que nuestra intimidad, nuestras historias y nuestras emociones se conviertan en moneda de cambio en el gran mercado del contenido mediático. En última instancia, este caso nos invita a reivindicar la importancia del respeto, la empatía y la justicia como fundamentos esenciales para construir una sociedad más humana, ética y consciente en un mundo dominado por la sobreexposición y la necesidad constante de contar historias.